Dios les bendiga, mis hermanos, Dios me los bendiga. De nuevo estamos con ustedes para trasladarles la enseñanza del Señor. Quisiéramos en esta hora que usted buscara ahí en su Biblia, tenga siempre su Biblia a mano para que podamos estar estudiando lo que el Señor nos habla a través de su palabra. En Mateo capítulo 8, versículo 9, quiero que me acompañe a... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver. Mateo capítulo 8, verso 9 en la Reina Valera actualizada. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Verso 10. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Quiero hablarle un poquito de la fe. Quiero hablarle un poquito de la fe. Creo que no hay predicador que no haya hablado de la fe. Todos hemos predicado alguna vez de la fe, pero quiero estar solamente allí en los, por lo menos Mateo, Marcos y Lucas. Por lo menos ahí, Mateo, Marcos y Lucas, quiero estar tratando de llevarlo, de cómo la Biblia nos puede enseñar acerca de la fe. Máxime todo lo que Cristo nos dice. Quiero más que todo enfocarlo ahí. De la fe podemos hablar muchas cosas. Hemos hablado de la palabra de fe, hemos hablado de los efectos de la fe. Incluso tenemos hasta un tema de la fe en la doctrina básica. Pero hoy quiero hablarle de algo que solamente lo puedo extraer de lo que Cristo nos enseñó en Mateo, Marcos y Lucas, en esos tres evangelios. El tema le puse por nombre estimular la fe. Así que vamos a orar y nos presentamos delante del Señor. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de nuevo por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia para honrarte, buscar tu rostro. Te pedimos que tomes el control del ambiente espiritual, Señor, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a desarrollar. Que por tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender tu palabra y que traiga esa palabra bálsamo a nuestro corazón. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos leyendo un pasaje donde hay un centurión. Este hombre era pagano, era un hombre romano, era soldado del imperio de Roma. No obstante, era un buen hombre. Mire, era un buen hombre. No había tal vez en él una pizca de ser el seguidor de Cristo, pero había algo en él que estaba naciendo y que estaba floreciendo. Eso se le llama fe. Y cuando vemos ahí, vemos que este hombre es humilde, se humilla delante del Salvador, del Señor, del Mesías. Y obviamente estas almas humildes hacen que la gracia de Cristo se manifieste. Mire qué hermoso. Y vemos que aquella fe se manifiesta en este hombre. Una gran fe, una gran oportunidad de que Dios también haga un milagro, porque dice que no encontró tanta fe en Israel como la que encontró en este hombre. Ahora, como el tema es estimular la fe, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la fe se estimule? ¿Verdad? El estímulo es aquellas cosas que yo ayudo a la fe para que se active, para que crezca, para que se mueva. Entonces vamos a avanzar a Lucas 17:5, en la versión Dios habla hoy. Dice la Biblia, los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. Oiga lo que dice ahí, danos más fe. Verso 6, el Señor les contestó: si tuvieres fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza,
podrías decirle a esta morera, así dice, morera esta versión, pero es una montaña, desarráigate de aquí y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Ok, vamos a poner el primer punto del tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de los estímulos, pero ¿cómo comienza el estímulo? Le voy a poner a este punto porción, ¿verdad? Usted que está en casita, acompáñeme, su libreta, su lápiz, como siempre lo hacemos, para que vayamos desarrollando esto. ¿Qué es la porción? Es la cantidad necesaria para que Dios actúe. ¿Cuánto es lo que ocupa el Señor? ¿Cuánto es lo que ocupa? Una fe pequeña, incluso más pequeña que el grano de mostaza. Mire lo interesante de esto, la fe más pequeña que el grano de mostaza. Entonces quiere decir que cuando encuentro estos pasajes, los mismos discípulos que están con Cristo, ellos reconocen que están necesitados de fe, están necesitados de fe. Y entonces le dicen, Señor, danos más fe. Y el Señor les contestó, si tuvieres esa fe, porque hermano, no es que debemos de pedir fe, porque la fe ya la tenemos. Es la fe salvadora. Lo que se pide es que a esa fe el Señor nos dé más, que a esa fe se aumente más. Eso es lo que está pidiendo el Señor acá. Entonces lo que debemos de hacer es que debemos de pedir que se agregue más a nuestra fe, porque todavía faltan cosas grandes que Dios haga en nuestras vidas. Todavía faltan cosas que Dios termine de realizar en nosotros. La petición de los discípulos fue genuina, una petición que sí, en realidad ellos estaban necesitando esa fe. Querían la fe necesaria para que obviamente ellos entendieran que no estaban haciendo lo correcto. Ellos dijeron, sí, hombre, no tenemos la fe que nos estás pidiendo, Señor. Danos más fe. Jesús tal vez no lo reprendió como debería de hacerlo, sino que el Señor les da una enseñanza de decirles que hay una cantidad necesaria de fe para que se hagan las cosas. Y mire cómo lo mide el Señor acá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ustedes le pueden decir a la montaña, muévete. Y la montaña, dice, los obedecería. Oiga ese impacto de la fe. Nosotros hemos creído que la fe tal vez es algo menos poderoso. Y solo quiero tal vez como poner un postulado. Usted ahí está escribiendo, ponga postulado. Pues yo digo que la fe comenzó con Abel, ¿verdad? Y que la fe va a terminar también cuando finalicen las cosas. Pero ahí en el cielo, perdóneme, digo yo que en el cielo no la vamos a ocupar, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente cuando ya estemos en el cielo, hermano, vamos a ver a Dios, vamos a ver a Jesús. Pero perdóneme, tal vez Adán no tenía fe en el huerto. ¿Por qué? Porque Adán veía a Dios. Dice que Dios bajaba y descendía ahí al jardín. Pero dice la Biblia en Hebreos 11, cuando se empieza a hablar de la galería de los hombres de la fe, dice, por la fe Abel es el primero nombrado. El primero nombrado con la fe es Abel. Creo que hay un tema que también por ahí se los dejamos ahí para que usted lo busque. Es el génesis de la fe, ¿verdad? O la genética de la fe. ¿Dónde comenzaron? Hay 7 hombres en el libro de los Génesis. Por ejemplo, está Abel, que dice la Biblia que tenía fe. Encontramos más adelante a Enoc, que dice la Biblia que por la fe Enoc fue llevado. Encontramos a Noé, que dice que Noé por la fe entró al arca. Encontramos en la Biblia que dice que Abraham, padre de la fe. Mire qué interesante, hermano. Entonces encontramos varios personajes en la Biblia donde encontramos que ellos por fe hicieron esas cosas tremendas. Tan hermoso lo que podemos encontrar ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces los apóstoles saben eso, que no están siendo agradables delante de Dios por la poca fe que ellos tienen. Entonces le dicen, Señor, danos entonces más fe, la cantidad, la porción.
Entonces lo que debemos de hacer es agregar a nuestra fe, porque lo que debemos de reprender aquí es la duda. La cantidad necesaria de fe echa fuera la duda. La duda, hermano, no es buena que esté con nosotros. Así que voy a tomar el siguiente punto acá. Entonces, echar fuera la duda, ¿verdad? Echar fuera, usted que está escribiendo ahí conmigo, echar fuera la duda. Ok, vamos a avanzar entonces. Recuerda que ya tenemos el primer punto. ¿Cómo estimulamos la fe? Diciéndole al Señor que nos dé la cantidad necesaria. Danos más fe. Estoy estimulando la fe, estoy haciendo que crezca. Cuando yo le digo al Señor que quiero serle agradable, lo que va a hacer el Señor es decirte, bueno, ¿cuánta fe tienes? Vamos a ver. Entonces tú tienes que decirle, Señor, dame más fe. Bueno, vamos al siguiente punto. Mateo capítulo 9, versículo 2, Biblia de las Américas. Le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, vamos acá, vamos todavía desarrollando esto. Recuerde que se ha declarado apostólicamente el año 2023 como el año de reconocimiento. Año de reconocimiento. Ok. Entonces, ¿cómo estimulo la fe? Con esa palabra, reconocer. Cuando digo reconocer, y ese punto es importante porque tiene ese prefijo re, el prefijo re, ¿verdad? Conocer, reconocer es volver a conocer. Viendo la fe de ellos. Ok. Este hombre, usted conoce la historia, este hombre era paralítico, tenía buenos amigos, creo que hablamos un poquito de eso en uno de estos temas del domingo, pero este paralítico se había rodeado de buenos amigos, él tenía muy buenas amistades, a tal grado que estas personas lo llevaron delante del Señor, y donde Jesús estaba predicando, él no podía entrar, él no podía ingresar porque estaba muy lleno. Entonces ellos tuvieron la magnífica idea de subir al techo de aquella casa y que él descendiera o bajarlo por ahí para que Jesús lo viera y lo sanara, porque ellos tenían fe de que Dios lo iba a sanar, de que Dios iba a hacer su obra poderosa. Y entonces, pero a mí me llama la atención porque el Señor no vio la fe del paralítico, vio la fe de sus amigos. Mire lo que hizo Cristo, reconoció la fe que ellos tenían. Entonces, el estímulo, hermano, es que yo mismo reconozca que yo no puedo hacer las cosas, sino que tengo que ir donde Jesús. Por eso es que dice, viendo la fe de ellos, que ellos tenían esa sagacidad de decir, vamos a ir donde Jesús. Él es el único que puede darnos la salida. Entonces vamos a poner el segundo estímulo de la fe. Y aquí es reconocer. ¿Qué más le podemos decir a esto? Pues obviamente algo que sucedió en esta historia es la salud espiritual, ¿verdad? La salud espiritual. Ok, vamos a ver, salud espiritual. ¿Por qué salud espiritual? Porque el Señor está interesado, primero, está interesado en que estemos sanos espiritualmente antes de estar sanos físicamente. Eso ya lo hemos predicado y ya se lo hemos enseñado. Jesús nos da esa libertad tan hermosa y poderosa de que podamos entender de que nada de lo que va a suceder en nuestro cuerpo, hermano, vale más de lo que pueda suceder en nuestra alma. Es más importante la salud del alma que la salud del cuerpo. Eso es importante. Entonces, ellos reconocieron a Jesús y Jesús lo reconoció a ellos. Nuestra salud espiritual, hermano, es más importante que nuestra salud corporal. Por favor, ahí ustedes lo están notando, pónganlo. Nuestra salud espiritual es más importante que nuestra salud corporal. Anímate. Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Por eso es que el Señor le dijo, mire, y le digo anímate porque Dios le dice al paralítico, anímate, hijo,
Tus pecados te son perdonados. Le está diciendo el Señor, anímate, está pasando algo más importante. Te estoy perdonando los pecados, que es lo más importante. Entonces dice que los fariseos dijeron, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Si este lo que necesita es caminar. Y entonces Jesús dice que leyendo cómo estaba el ambiente y él interpretando y discerniendo lo que ellos pensaban, Cristo dijo, bueno, para que ustedes vean que yo tengo potestad sobre también los cuerpos, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre, hermano, se levantó. Y entonces pudo caminar. Ahora, ¿de qué estamos hablando entonces acá? Cuando nosotros pensamos que es más importante la salud del cuerpo, estamos equivocados. Porque es más importante la salud del alma. Es más importante. Cuando nosotros encontramos esto, hermano, podemos ver que Dios está interesado primero en que recibas perdón. Entonces, la fe se estimula con reconocer, pero también le vamos a poner acá, recibir salud del alma. No podemos, hermano, no podemos estimular la fe si nuestra alma no está perdonada. Recibir la salud del alma. Eso es importante. Tus pecados te son perdonados. Dice el Señor, tu alma tiene que ser sana. Tu alma tiene que ser perdonada, porque los pecados, hermano, no te van a dejar tener una salud importante y necesaria. Bueno, quiero que usted y yo podamos ir entendiendo cómo vamos desarrollando esto, porque la fe la estamos estimulando. Vamos a ir viendo entonces ahora otro punto. Estamos leyendo solo el Evangelio. Ahorita leímos Lucas, Mateo, capítulo 9, verso 2. Pero ahora vamos a ver 26 versículos abajito. Quiero que se vaya ahí. Mateo 9, 28. Váyase conmigo ahí a la Biblia al día. Dice la Biblia: cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creéis que puedo sanaros? Sí, Señor, les respondieron. Verso 29. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con vosotros conforme a vuestra fe. Mire qué lindo ese versículo. Entonces, véngase conmigo aquí a la pizarra. Vamos a ver ahora cómo se estimula la fe. Oh, Señor de la gloria. Vamos a ver. ¿Cómo se estimula la fe? Vamos aquí a ver, examinar. ¿Qué es lo que puede pasar aquí cuando se está examinando la fe? Porque dice que hay que perseverar. Lo voy a poner acá porque vamos a desarrollar la historia. Perseverar en todo. Quiero que me ponga atención un poquito acá en lo que pasó en esta historia. Jesús está enseñándonos a estimular la fe. Interesante. Nos está enseñando a estimular la fe. ¿Cómo se estimula la fe? Viendo la cantidad que tenemos, cómo lo tenemos. ¿Cómo más? Reconociendo, ¿verdad?, que nuestra necesidad solamente Jesús la puede solventar. Número 3, se examina la fe. ¿Cómo viene esa fe? ¿De qué viene acompañada esa fe? Entonces mire lo que pasa acá. Entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó a los ciegos: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Sí, Señor, le dijeron ellos. Sí creemos. Le respondieron con una certeza. Mire qué interesante, porque sí, Señor, le dijeron, sí creemos. Entonces les tocó los ojos. Mire cómo sanó a estos ciegos. Él les impuso manos y les tocó y dice: que se haga con vosotros como ustedes han creído. ¿Cómo está esa fe? Que se haga como la fe que tienen. Entonces, mire, como lo venimos leyendo, ¿cómo era la porción de estos hombres entonces? ¿Cómo era la porción de fe de ellos?
Jesús los examinó. Jesús les preguntó cuando se le acercaron: ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Como que Jesús les hizo un examen. Mire que en el caso del paralítico que acabamos de ver atrás, porque aquí estamos viendo el caso de los ciegos ahora. Este es el caso de los ciegos. Atrás vimos el caso de los paralíticos. Y en el primer punto vimos el caso de los apóstoles. Cuando Jesús va a sanar a los ciegos, hermano, no hizo lo mismo que hizo con los apóstoles. No los regañó, ni los incentivó para decirles, si tuvieran la fe como un grano de mostaza. Qué interesante, ¿verdad? Y tampoco como hicieron con el ciego, con el paralítico. Al paralítico le dijeron, el Señor le dijo: bueno, por la fe de tus amigos te voy a sanar, por la fe de tus amigos. Y ahora lo interesante es que a los ciegos los trata diferente. Les pregunta: ¿crees que te puedo sanar? ¿Por qué al paralítico no le preguntó lo mismo? Paralítico, ¿crees que te puedo sanar? No, porque el Señor examinó a los ciegos. Porque como que tenía que estimular la fe. Perdónenme, hermano, por eso le puse el tema: estimular la fe. ¿Cómo estimuló la fe el Señor de los ciegos? Examinándolos. Los examinó. ¿Qué es examinar? Le realizó un examen, pues. Entonces, yo de subtítulo le puse aquí: perseverar en todo. Porque estos ciegos, hermano, hicieron un sinfín de cosas. Usted puede leer la historia en su casa. Un sinfín de cosas para llegar donde Jesús. Ellos hicieron, hermano, un gran peregrinaje. Eran perseverantes estos ciegos. Fueron directamente donde Jesús estaba predicando. Sabían que Jesús podía sanarlos y que obviamente nada ni nadie los iba a detener de que Jesús orara por ellos. Eso es fe. Eso es fe. Hermano, es que la gente se mueva de un lugar para llegar donde está Jesús. Es movilizarse, es poner en acción la creencia, es poner en acción, hermano, ¿cómo le llamaríamos, hombre? Que pongas en acción lo que tú has confesado, que no solamente lo digas, sino que lo hagas, que tus hechos, hermano, comprueben tus dichos. Entonces, vamos a ver, Jesús los examinó. Entonces, los hechos, vamos a poner acá, mira este rema acá, los hechos comprueban, vamos a poner acá, comprueban tus dichos. Vamos a ver, mire el rema, tus hechos, los hechos comprueban tus dichos. Quiere decir que lo que yo hago es tipo de lo que yo en realidad he confesado. Entonces el Señor los examina a estos ciegos y les pregunta: ¿creen ustedes? ¿Ustedes que en realidad creen? Si crees que Jesús es la persona, hermano, que va a responder a tu necesidad, entonces no permitas que nada ni nadie se interponga en tu milagro. No dejes que nada se interponga en eso, porque estos ciegos, hermano, hicieron tantas cosas para poder llegar a donde Jesús. Hermano, ¿qué cosas te han impedido para que tú busques del Señor? Que tú vengas a la iglesia y que busques, hermano, el auxilio, que oren por ti, que busques la ayuda, el perdón de tus pecados, que Cristo obre. ¿Qué te impide? Sí, hermano, hoy en día hay tantos medios para buscar del Señor. Si no puedes venir a la iglesia, puedes sintonizar la radio, puedes ver la televisión, incluso las redes sociales. Ahí en la mano tienes el celular para que puedas también alimentar tu alma y que esa fe se estimule. Mire, estos ciegos no veían, pero sí oían. ¿Cómo se estimularon ellos a la fe? Oyendo. La fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces la fe, hermano, por eso es interesante. El oído es el primer sentido que se activa cuando se está gestando, cuando se está gestando la vida. Por ejemplo, cuando todos nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, el primer sentido fue el oído, es el primer sentido activado. ¿Cuál es el último sentido cuando nos morimos? Que se muere, valga la redundancia. El oído, el oído. Estos ciegos, hermanos, no miraban, pero sí habían oído.
y por eso estimularon su fe para llegar donde Jesús. Y cuando llegaron de Jesús, Jesús les hace un examen. ¿Ustedes en realidad creen? Y los estimula y les dice, bueno, conforme a como creyeron. ¿Y cómo habían creído? Ellos creían que se iban a levantar, hermano, y se levantaron. Hermano, mire qué lindo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la fe de la iglesia? ¿Creemos en realidad de que Dios puede hacer la obra? ¿Qué te has estado preguntando, hermano? ¿Qué cosas has estado diciéndole al Señor que en realidad haga? Que has esperado que se haga, pero no has visto que se hace. ¿Cómo está tu fe? ¿Se ha decaído? ¿Necesitas más fe como pidieron los apóstoles? ¿Necesitas esa fe que tenían los amigos del paralítico? Tienes que rodearte de personas que crean más que ti. Y mira el ciego. Todavía el Señor le pregunta, ¿en realidad crees que te puedo sanar? Qué lindo. Ellos le dijeron, sí, creemos. Ok, vamos a avanzar con esto de cómo se estimula la fe. Vamos. Mateo capítulo 15, verso 28. Palabra de Dios para todos. Acompañen. Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe. Por eso haré lo que quieras que haga. Y en ese momento, la hija de la mujer fue sanada. Aquí estamos hablando de una mujer que no era judía. Aquí estamos hablando de una mujer, hermano, que tenía una necesidad terrible. Por eso la fe no solamente es de algunos pocos. No, la fe, hermano, es del que cree. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Aquí entonces podemos encontrar algo. ¿Cómo estimulo la fe? Tengo que afirmarme. Voy a poner esa palabra aquí, afirmar, afirmar. Esta palabra afirmar, bueno, el idioma español es interesante. Cuando nosotros leemos afirmar, ¿alguien puede afirmar esto? Es que alguien pueda decir que algo de lo que se está hablando es cierto o no es cierto. Entonces alguien dice, ¿alguien puede afirmar lo que fulano está diciendo? Entonces usted dice, sí, yo lo secundo, entonces está afirmado. Pero ahora estamos hablando de afirmar la fe, de afirmar la fe. ¿Cómo es eso que podemos afirmar la fe? Bueno, hay cosas que suceden en nuestro alrededor que debemos de vencer. Esta mujer resistió a algo que yo le puse aquí, prejuicio. ¿Por qué le puse prejuicio? Porque fíjese que este milagro se realizó de una manera bien terrible y tremenda. Cuando esta mujer vio que Jesús estaba a la mesa, dijo esta mujer, voy a lograr llegar donde Él y voy a sacar virtud de lo que tiene Jesús. Voy a acercarme y le voy a pedir la sanidad, pero mire, no para ella, era para su hija, para su hija. Y entonces le dice el Señor, mujer, yo no te puedo sanar porque yo he venido, mire cómo hemos actuado, mire cómo lo voy llevando en estos ejemplos. Este es el cuarto ejemplo. No te puedo sanar porque yo no he venido a sanarte a ti. Es que terrible que le diga eso el Señor a usted, ¿va? Yo he venido a sanar a los de Israel. Tú eres una mujer pagana. Bueno, la Biblia en estos pasajes le dice, perrilla, le dijo, hermano, no se le pueden dar el pan a los perrillos, le dijo el Señor. Hermano, ¿cómo se hubiera sentido usted con una respuesta de esa? Yo le aseguro que usted agarra sus cosas en la iglesia, que el pastor le diga eso, agarra sus cosas y se va. Mire, mire lo que estoy tratando de hacer acá. Esta mujer tenía una porción de fe. Punto 1. Punto 2. Esta mujer había reconocido que Jesús era el que la podía sanar. Y número 3, a esta mujer le hicieron un examen. Y el 4, afirmó. El examen era, no hombre, no te puedo sanar. Y pasó el examen porque la mujer dijo, Señor, ¿por qué no me puedes sanar? Porque yo he venido a la casa de Israel, no he venido a la casa de los paganos. Porque no se le puede dar de comer del pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer aprueba el examen y entonces ahora afirma y dice, sí, Señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa pueden comer los perrillos.
Ella no se sintió mal por el desprecio que le había hecho el Señor de llamarla perrillo. No se ofendió. Incluso tomó esa palabra y dijo, bueno, a unos perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa. Y entonces mire usted lo terrible, porque entonces Jesús entonces la examinó y dijo, esta mujer afirmó, tienes mucha fe. Y por eso voy a realizar lo que tú quieres que haga. Y entonces, hermano, mire cómo se desenvuelve la historia. Y en ese momento, la hija fue sanada. Aquí no vemos que el Señor le puso las manos. Aquí no vemos, hermano, que pasó ninguna otra cosa extraordinaria. Cuando se afirma entonces nuestro sentido espiritual, lograremos que también los nuestros reciban la sanidad. Cuando tus sentidos espirituales, hermanos, son afirmados en Dios, ese mover espiritual que está creciendo dentro de ti también va a lograr que los tuyos sean bendecidos. Entonces, acá es, hermano, no solamente estimular la fe, sino que esta mujer estimuló sus sentidos espirituales. Entonces, vamos a poner aquí avivar, ¿verdad? Ya que estamos hablando del avivamiento también, ¿verdad? Avivar los sentidos. Mire, avivar los sentidos espirituales. ¿Cómo están tus sentidos espirituales? ¿Cómo están tus sentidos espirituales? Cuénteme usted, ¿cómo están sus sentidos espirituales? ¿Cómo están sus sentidos espirituales? Si tus sentidos espirituales, hermano, no están sensibilizados, no vas a reconocer a Cristo, no vas a pasar el examen, no vas a poder llegar a el milagro que estás esperando. Mire, voy a avanzar porque el tema también se me está agotando el tiempo y el tema no lo quiero terminar. Vamos, Lucas 22:32. Vamos, estamos hablando de estimular la fe. Necesitamos ver qué porción tenemos. Necesitamos saber si reconocemos o no reconocemos quién es Dios que nos puede sanar. 3, examinarnos si en realidad, hermano, estamos dando la talla que el Señor quiere. Y por último, ser firmes, afirmar la creencia. Vamos al punto 5, Lucas 22:32, Biblia latinoamericana. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Ok. Vámonos aquí rápidamente a la pizarra para que aprovechemos el tiempo. ¿Cómo estimulo la fe? Entonces, yo le puse a este punto alimentar. Hay que alimentar la fe. La fe, si no se alimenta, se puede venir abajo. Mire cómo dice esa versión que le estoy poniendo acá. Entonces, esto debe de estar en nosotros y debe de permanecer en nosotros. Siempre prevenido, le puse acá. Siempre prevenido. ¿Por qué debe de estar siempre prevenido? Porque tarde que temprano, hermano, vas a ser probado. A lo Pedro, tarde que temprano vas a ser probado. Y si no estás listo o prevenido, entonces tu milagro no se va a realizar. Yo sé que todos aquí estamos esperando un milagro. Todos deseamos que algo pase, que algo extraordinario suceda. Pero no van a pasar esas cosas, hermanos, si nosotros no estamos prevenidos. ¿Qué es la prevención? Déjeme desarrollar esto. ¿Qué es la prevención? Prevenir es antes de que suceda. Por eso es prevenir antes de que venga. Antes de que suceda algo, yo ya debo de tener solventada la situación. Por ejemplo, yo sé que va a llover y tengo una gotera en mi casa. ¿Qué es prevenir? Reparar esa gotera antes de que llueva. Eso es prevenir. Entonces, si yo como cristiano, como hijo de Dios,
sé que dentro de mi caminar en el Evangelio van a venir pruebas, van a venir situaciones y yo no estoy prevenido para eso, mi fe, como dice este versículo, se puede venir abajo. Mire cómo le dijo el Señor: no te preocupes, Pedro, he orado por ti para que tu fe no se venga abajo. Cuando hayas vuelto, mire que el Señor todavía le está profetizando acá, cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a otros. Entonces, ¿cómo estimulo la fe? Tengo que alimentarla. Yo tengo que alimentarme. ¿Cómo voy a poder yo alimentar a otros si yo mismo no estoy alimentado? ¿Cómo puedo trasladarle conocimientos de alguna materia a alguna otra persona si yo mismo no he alimentado ese conocimiento? No sé si me estoy dando a entender. Yo tengo que estar prevenido. Yo tengo que saber, tengo que procurar mantener alimentada la fe. Entonces, usted que está ahí, hermano, mantén alimentada tu fe. Cuando venga el tiempo difícil, verás que la mano del Señor siempre ha estado contigo. Dios no te ha dejado, hermano, ni te va a dejar. Hermano, si ha estado contigo en el tiempo pasado el Señor, ¿por qué no va a estar ahora? ¿Por qué ahora? Porque a veces entra duda. Ya hablamos de eso, el primer punto, ¿verdad? Hay que echar fuera la duda. Si nosotros no echamos fuera la duda, hermano, nuestra fe no va a poder ser estimulada. Si nosotros no recibimos primero la salud del alma, no va a ser estimulada la fe. Si nosotros, hermano, con nuestros hechos no comprobamos lo que hemos dicho, la fe no se va a estimular. Si nosotros no avivamos los sentidos espirituales, no estimulamos nuestra fe. Yo tengo que aprender a estar siempre prevenido. Si yo alimento la fe, entonces voy a ponerlo acá, puedo fortalecer a otros. Puedo fortalecer a otros. Si eso no va a pasar, si yo no alimento la fe, si yo no estoy prevenido, no voy a poder fortalecer a otros. Mire que el Señor le está diciendo: cuando hayas vuelto, entonces tendrás que fortalecernos. Ok, estoy tratando de avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? Para que podamos entender esto y que Dios nos esté ayudando para que podamos desarrollarlo, porque, hermano, necesitamos mantener alimentada la fe. ¿Cómo está tu fe? Yo quisiera que usted se autoexaminara y dijera: sí, yo creo que sí me ha faltado la fe. ¿Cómo ha estado tu fe todos estos días, todo este tiempo? Porque, hermano, a veces nosotros venimos con una gran fe a la iglesia, venimos creyéndole al Señor que va a hacer todo en nosotros, pero de repente, hermano, poco a poco, sutilmente, el enemigo se introduce a través de pensamientos, porque la Biblia dice que el enemigo tira dardos, y a veces con esos dardos nos captura la mente y se va apagando esa llama y se va apagando esa llama. Hemos estado hablando de reavivar, hemos estado hablando del avivamiento, hemos estado hablando del fuego encendido, porque Dios, hermano, está interesado en que te mantengas avivado, está interesado, hermano, que te mantengas prevenido. Si dejas esas cosas a un lado, tu fe se puede venir abajo. No, hermano, pídele al Señor para que esa fe no se venga abajo. Yo he visto personas, hermano, que su fe se les ha venido abajo. He hablado con personas, hermano, que les he dicho: hermano, pero ¿qué ha pasado? Hay que animar a otros, ¿verdad? Hay que exhortarlos y decirle: hermano, pero ¿qué le pasa? Si usted estaba antes tan activo en el servicio, yo diría: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se han venido abajo sus fuerzas? Necesitamos entender y examinarnos, autoexaminarnos, de que solo tomados de la mano del Señor vamos a poder salir adelante de los problemas. Ok, vamos a aterrizar. Punto número 6. Vamos a buscar siempre ahí en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 25. Voy a leer la versión textual. Dice la Biblia: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron
diciendo, diciéndose unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Estoy casi como aterrizando con el tema. Estoy como tratando de hacerlo meditar. Este es un tema reflectivo. Un tema reflectivo. Estoy tal vez poniendo como un esquema de enseñanza, pero en realidad también lo que quiero es como de manera devocional que podamos venir delante del Señor y nos examinemos si en realidad la fe debe de estar como Dios nos dice. Aquí vuelvo a los discípulos, vuelvo a ese pasaje, a esa historia, donde los discípulos, hermano, llevaban a Jesús en la barca, pero Jesús se durmió. Entonces, a este punto le puse yo que para estimular la fe hay que incitarla. Ya vamos a ver qué es incitar, ¿verdad? Es incitar. Entonces, hay algo acá que debemos de rechazar, y a este le puse yo sentido de la culpa. Sentido de culpa. Ya va a ver por qué. Solo déjeme desarrollar entonces acá. Como estamos hablando de cómo se estimula la fe, es primero ver qué porción de fe tengo, si reconozco en realidad que Jesús es el que me puede salvar. Tengo que examinarme y dejar que Dios también me examine. Tengo que afirmar mi fe, tengo que resistir a los prejuicios. No importa lo que la gente diga y hable de mí. Eso es lo que vimos con la mujer, hermano, esta que no era judía, que el Señor le dijo, pero los perrillos no pueden comer del pan. Pero es un prejuicio, Señor, pero aún de las migajas que caen, yo quiero comer. Y también tenemos que alimentarla. Alimentar la fe, eso es un estímulo. La fe necesita, hermano, la fe hay que moverla con obras. Pero también ahora vemos que hay que incitarla. Incitar es como el punto de ignición, como encender una llama. La fe necesita ser incitada. Mire lo que el Señor les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Eso se mira como un regaño. No, eso es incitar. ¿Dónde está? Tú que te creías fuerte, ¿qué te pasó? Es un regaño. Como usted lo quiera tomar. Yo lo tomaría como me está incitando a que me levante, me está incitando no a que pelee, no me está incitando a que le dé un trompón, no, tomémoslo por el lado de edificación. Me está incitando para que mi fe se estimule. Entonces, ¿qué le está haciendo el Señor acá? ¿Qué les pasa? Le dice a los discípulos. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Atemorizados se maravillaron. Mire que ninguno de ellos le respondió al Señor, sino que más bien se preguntaron: ¿quién es este que los vientos y el agua los manda? Y no solo eso, le obedecen. Entonces, cuando nosotros hablamos de incitar, estamos hablando de que estamos tratando de estimular. Estamos hablando de que tenemos que encender algo. Quita todo complejo de tu vida, aquello que no suma. Empieza a multiplicar los talentos que el Señor puso en ti. Hermano, el tema es: estimula la fe, incítala, hermano, actívala. No dejes que se apague la llama. Aviva los sentidos del Espíritu. Fortalécete para que puedas fortalecer a otros. Mantente prevenido con tus sentidos avivados, hermano, avivados. Enciende la llama del Espíritu. Eso es lo que nos está ayudando aquí el Señor. Él les está preguntando: ¿qué hacemos cuando estamos en medio de la tormenta? Los discípulos, hermanos, se rindieron porque ellos dijeron: ya con nuestros conocimientos no podemos sobrellevar esta tempestad, tenemos que ir a buscar a Jesús. Y entonces fueron a despertar al Señor a la barca.
¿Por qué se echó a dormir el Señor? Porque los vio. Él los miró, que ellos estaban atenidos a su conocimiento. El mar se puede calmar con solo la palabra del Señor. Debemos de estar preparados para la tormenta. Debemos de prepararnos para el peligro en medio de la tormenta. Porque el sentido de la culpa, por eso le puse ahí, el sentido de la culpa de estos discípulos hizo que ellos fueran a buscar al Señor. Yo te vengo a decir hoy, hermano, que el Señor ya quitó la culpa, la venció, la quitó de en medio, ahí en la cruz la venció el Señor. No tienes que sentir culpa. No te sientas, hermano, porque a veces la fe se apaga o la fe se puede echar hasta abajo, como leíamos en el versículo anterior, porque nos sentimos culpables, pero Cristo pagó por nuestras faltas. Entonces, ¿qué nos queda acá? ¿Cómo estimulamos la fe? Cristo anuló todo aquello que nos era contrario. Anuló decretos, le vamos a poner acá, contrarios. No sé si, sí, ¿verdad? Contrarios. Ay, Señor, más queriendo arreglar, más bien lo terminé. Decretos contrarios. Se anularon. ¿Por qué anuló el Señor los decretos? Porque, hermano, había muchas cosas de las cuales podíamos ser acusados. Entonces el Señor los quitó. Para que ninguna de esas cosas te fueran a marcar, sino que tu fe se mantuviera firme. Mire, yo voy a finalizar. Me ayudan con un piano los hermanos, por favor. Me ayudan con un piano. Vamos a finalizar con Marcos capítulo 5, verso 33. Termino ahí. Mire lo que dice Marcos capítulo 5, verso 33 en la versión Prat. La mujer, pues, temerosa y temblorosa, sabiendo lo que le había sido hecho, vino y cayendo en tierra delante de él, le dijo toda la verdad. Verso 34. Mas él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu azote. Termino ahí, finalizo con ese punto, con esa estimulación que debemos de hacerle a la fe. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Accionar. ¿Qué mejor ejemplo, hermano, que puedo mostrarle? El de esta mujer. Esta mujer se movió, moverse en la verdad. Moverse en la verdad. Cuando nosotros, hermanos, estimulamos la fe, a veces nosotros creemos que no podemos, que no podemos por nuestra propia fuerza, sino que hemos entendido. Cuando nosotros nos movemos en fe, hemos entendido que el único que puede hacerlo es Dios. Yo quiero dejarte esta palabra hoy. Acciona la fe, acciónala. Ponla en movimiento, moverte en la verdad. Por eso este ejemplo es hermoso. Esta mujer, hermano, tenía ese flujo de sangre atormentada por 12 años. Dice la Biblia que 12 años. Iba camino a la casa de Jairo, donde su hija tenía 12 años también. Mire qué interesante. Esa mujer que tenía el flujo de sangre tenía el mismo tiempo de vida que tenía la hija de Jairo. Y Dios resolvió las dos situaciones, las resolvió el Señor. Me quiero enfocar en la fe de esta mujer. Tu fe te ha sanado. ¿Cómo está tu fe? Porque dependiendo de cómo esté tu fe, Dios te va a sanar.
Ya vimos a los ciegos, conforme a lo que ustedes creyeron, le dice el Señor, como ustedes creyeron, les va a ser hecho. Fe verdadera significa acción. Si no se pone en movimiento, no es fe. Cuando lo haces, mueves la mano de Dios. Cuando lo haces, mueve la mano de Dios. Entonces voy a finalizar aquí. Voy a finalizar. Mire, hay un canto hermoso, ¿verdad? Y yo lo canto así: fe mueve. Fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Quiero dejarle estas cositas: proporción, reconocer, examinar, afirmar, alimentar, incitar y accionar. Esto estimula la fe. Esto estimula la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta tu fe? Porque la fe se manifiesta por las obras. Yo quiero finalizar. El tema que abordamos hoy se llama estimular la fe. La fe, hermano, sin obras es muerta. O sea que hay fe muerta. Hay que estimularla entonces. ¿Cómo la estimulamos? Vimos como punto 1 qué tipo de porción tenemos. La porción es la cantidad necesaria para que se obre en fe. Es la cantidad necesaria. Y mirábamos, hermano, que tenemos que echar fuera la duda. Si no se echa fuera la duda, no se va a poder trabajar en fe. Número 2, ¿qué más se necesita? Reconocer. Cuando yo reconozco que solo Cristo me puede sanar, voy por buen camino. Incluso Jesús te va a reconocer. Por eso en ese punto es importante, porque es mejor la salud espiritual antes que la salud corporal. Es importante recibir la salud del alma. Número 3, vimos que para estimular la fe hay que hacerse un examen. En este punto vimos que examinaron a estos ciegos. El Señor los examinó y les dijo: ¿en verdad creen que yo los puedo sanar?, dijo el Señor. Entonces ellos, hermano, habían hecho un montón de cosas, habían superado un montón de obstáculos para llegar donde estaba Jesús. Y entonces recibieron su milagro. Dice que el Señor les tocó los ojos y ellos recibieron el milagro. Nuestros hechos deben de comprobar nuestros dichos. Número 4, para estimular la fe necesitamos estar firmes, afirmar, resistir los prejuicios. Aquella mujer sirofenicia, hermano, que tenía a su hija enferma, sobre todo prejuicio, fue a buscar al Señor. Y esta mujer recibió su milagro. Esta mujer, hermano, tenía una fe grande y le dijo el Señor: sea hecho conforme a tu fe. Y su hija fue sanada en aquel mismo instante. Debemos de tener avivados nuestros sentidos espirituales. Número 5, tenemos que alimentar la fe. Eso la estimula. El Señor le dijo a Pedro: te han pedido para zarandearte, pero cuando regreses de tu prueba vas a venir fortalecido y vas a fortalecer a los demás. Pero entonces aprendemos que debemos de estar prevenidos. Va a venir la prueba en cualquier momento. Y Pedro, hermano, le sucedió como el Señor se lo profetizó y regresó a fortalecer a sus hermanos. Número 6, la fe hay que incitarla. El Señor, hermano, en esa ocasión, cuando los discípulos estaban en la barca y a ellos les faltó fe, el Señor les dijo: ¿dónde está su fe? Los incitó. O sea, los hizo despertar, como que les movió el piso. Nosotros decimos: le movió el petate. Y les dijo: ¿dónde está la fe? Y ellos sintieron esa culpa. Pero sí, lo que estaba haciendo era el Señor moviéndolo, diciéndole: yo anulé los decretos, hombre, yo soy Jesús. Yo soy el Dios del aire, yo soy el Dios de la tormenta, yo soy el Dios de la lluvia. ¿Dónde está su fe? ¿No me han visto hacer todos estos milagros? Entonces necesitamos incitar la fe, el estímulo. Y por último,
Vimos el accionar. El accionar. Aquella mujer con el flujo de sangre dijo: si tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana de esta enfermedad. Mire, esa mujer se movió en la verdad. Se movió en la verdad. Necesitamos accionar la fe. Y le dije yo: fe mueve la mano de Dios. Amén. Y amén. Yo quiero orar. Así que tú que estás ahí en casita, solo permíteme hacer esta oración. Yo sé que hay personas que nos están escuchando a través de la radio, algunos nos miran por la televisión. Sé que hay personas también a través de las redes sociales, Spotify incluso. Pero quiero llamarte a la reflexión. ¿Cómo está tu fe? Antes de que oremos, examina tu fe. Este es un tema reflectivo. Yo te vengo a decir lo que Dios me puso en el corazón: estimúlala. Yo mismo me hice la pregunta: ¿cómo está mi fe? ¿En realidad creo yo que Dios puede hacer, que Dios puede obrar? ¿En realidad lo creo? ¿O solo lo hago porque veo que los demás lo hacen? Dios quiere que recibas tu milagro. Dios quiere que recibas tu sanidad. Dios quiere que recibas, hermano, lo que le has estado pidiendo. Él no te quiere ver amargado ni triste, te quiere ver alegre. Estimula la fe. Tú ya la tienes, tú ya la tienes. Estimúlala, estimúlala. Oramos. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, hemos hablado tu buena y bendita palabra en este día. Todos aquellos que nos están oyendo, que nos están escuchando, Señor, a través de cualquier medio de comunicación, bendícelos. Haz que esta palabra llegue, Señor, hasta lo profundo de sus corazones. Sabemos que tu palabra no regresa vacía. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en nuestro corazón, que nos ministres con tu espíritu. Señor, que nos llenes con tu gracia, con tu bondad y con tu misericordia. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Límpianos. Señor, aquellos que están oyendo esta predicación y que están haciendo también esta oración, visítalos de una manera sobrenatural, extraordinaria. Ahí en el momento donde ellos están, háblales al corazón. Hazles sentir, Señor, que tú estás con ellos. Aquellos, Señor, que no han venido al arrepentimiento, por tu Espíritu Santo sean traídos de nuevo, Señor, con lazos de amor. En el nombre de Jesús. Pedimos por nuestras familias. Alcánzanos. Oramos, Señor, por nuestro país, por nuestra nación, para que se tomen las mejores decisiones y que vivamos en paz. Que tu palabra sea predicada en todo momento, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Cristo oramos, Señor, para que hayan cambios radicales en nuestra vida. Para que podamos buscarte, Señor, de mañana. Para que podamos buscarte por la tarde. Que te podamos buscar en la noche. Que se avive el fuego, Señor, de tu Espíritu. Que esa fe sea estimulada, Señor. Que esa fe sea estimulada para que podamos, Señor, enriquecernos espiritualmente. Sabemos, Señor, que tú nos amas, somos tus hijos. Te pedimos que obres cambios en nosotros. Mira, Señor, las necesidades. Yo sé que hay personas que están orando ahorita, Señor, poniendo sus necesidades, sus enfermedades, qué sé yo, sus padecimientos, sus aflicciones. Obra, Señor, en medio de esa aflicción. Obra en medio de esa enfermedad y sana, Señor. Provoca el cambio necesario. Provoca el milagro, Señor, en las familias y en los hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Sé que los milagros están obrando porque tu palabra es verdadera. Gracias porque obras para bien en el nombre de Cristo. Bendice cada servidor, cada uno de los equipos de servicio de esta iglesia. Bendice las ofrendas, los diezmos. Bendice las aportaciones y bendice esta casa. Bendice, Señor, nuestras familias, nuestras fuentes de ingreso y de riqueza. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Deseo que Dios te bendiga poderosamente. Bendiciones.
Una generación que una generación que